En El joven gigante, los hermanos Grimm nos cuentan la historia de un gigante de buen corazón que, aunque es temido por su tamaño y fuerza, demuestra que la verdadera grandeza no reside en la fuerza bruta, sino en la bondad y el valor de ayudar a los demás. A lo largo de este relato, el joven gigante se enfrenta a pruebas y desafíos que le permiten descubrir el poder de la amistad, el sacrificio y el amor. Este cuento, cargado de lecciones morales, no solo enseña sobre la importancia de la generosidad, sino también sobre cómo las apariencias pueden engañar, y cómo, a veces, la bondad se encuentra en los lugares más insospechados. Capítulo 1. El nacimiento del joven gigante. En un pequeño y remoto pueblo rodeado de frondosos bosques y montañas altas, donde las leyendas de criaturas fantásticas flotaban en el aire como un eco lejano, ocurrió el nacimiento de un niño que, desde el primer suspiro, estaba destinado a ser diferente. La historia comenzó en una fría noche de invierno, cuando la nieve caía en copos livianos, cubriendo cada rincón de la tierra con un manto blanco y sereno. Las estrellas parecían brillar más intensamente esa noche, como si el cielo mismo presagiara un acontecimiento grandioso. El viejo pueblo, con sus casas de piedra y techos de paja, dormía en silencio, ajeno a lo que estaba por suceder. Sin embargo, en la humilde cabaña de una familia de campesinos, una mujer yacía en su cama, inmersa en un doloroso pero esperanzador proceso de dar a luz. Los sonidos de su respiración entrecortada resonaban en el modesto hogar, mientras su esposo, un hombre de carácter callado y mirada pensativa, la observaba con el ceño fruncido. Él sabía que ese momento era crucial, que la vida de su esposa y la de su hijo pendían de un hilo, pero su corazón latía con la certeza de que todo saldría bien. Y así fue. Cuando el reloj marcó la medianoche, un fuerte grito rompió la quietud de la noche y, en ese instante, un bebé nació, trayendo consigo una energía y presencia tan poderosas que incluso la fría brisa que colaba por la ventana pareció cesar en su viaje. La madre, exhausta pero aliviada, miró con asombro a su hijo. No era un niño común. No solo porque su piel brillara con un resplandor sutil bajo la luz de las velas, sino porque su tamaño era enorme, mucho más grande que el de cualquier recién nacido. Era tan grande que, cuando su padre lo sostuvo en sus brazos por primera vez, apenas podía abrazarlo completamente. El niño, al que llamaron Olaf, creció rápidamente. En su primer año, ya superaba en tamaño a otros niños del pueblo, y en su tercer año, alcanzaba la altura de un joven de 10. A pesar de su tamaño descomunal, no era un niño ruidoso ni violento. En sus ojos brillaba una calma inusual, como si su alma fuera de una pureza que no correspondía con su físico imponente. Se decía que tenía una naturaleza bondadosa, que aunque su aspecto provocaba temor a aquellos que no lo conocían, su corazón estaba lleno de ternura. El pueblo entero quedó asombrado por su crecimiento. Los ancianos del lugar, cuyas mentes estaban plagadas de viejas historias y leyendas, comenzaron a susurrar entre ellos que tal vez Olaf no fuera un niño común, sino un ser tocado por algo mágico. Se hablaba de gigantes que habitaban en lo más profundo de los bosques, seres antiguos que poseían un poder formidable pero que a menudo se mantenían alejados de los humanos, viviendo en su propio mundo de silencio y soledad. Algunos temían que Olaf pudiera ser uno de esos gigantes, pero nadie se atrevió a cuestionar a la familia, que aunque temerosa, lo aceptaba como su hijo y lo criaba con amor. Al principio el niño Olaf disfrutaba de las pequeñas cosas. Paseaba por los campos de trigo con su madre, cuyas manos, a pesar de la dureza del trabajo, siempre ofrecían cariño y protección. Cada tarde, después de ayudar a su padre a cargar la leña, se sentaba junto al fuego a escuchar las viejas historias que su abuela relataba, historias de criaturas mágicas y reinos lejanos. Aunque Olaf no entendía completamente esas historias, algo dentro de él resonaba con ellas, como si aquellas palabras estuvieran marcando el rumbo de su vida. No obstante, con el paso del tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Olaf ya no podía ocultar su tamaño y fuerza. Mientras jugaba con los niños del pueblo, sus compañeros se sentían intimidados por él, y aunque él solo deseaba hacer amigos, sus gestos y movimientos parecían siempre más fuertes de lo que él pretendía. Un día, mientras corría por el campo con los demás niños, tropezó sin querer y, en su caída, derribó un árbol pequeño. El estruendo fue tan fuerte que toda la aldea se sobresaltó. Los aldeanos miraron con temor al joven gigante que, avergonzado, se levantó y trató de disculparse, pero sus palabras no eran suficientes. La gente comenzó a murmurar, temiendo lo que Olaf podría llegar a ser cuando creciera aún más. Olaf, sintiendo la desconexión y el miedo de los demás, decidió que debía alejarse.
Una tarde, mientras el sol se ponía sobre las colinas, el joven gigante caminó solo hacia el bosque. Su cuerpo gigante se desvaneció entre los árboles como una sombra, y aunque su corazón estaba pesado por la soledad, sentía que no podía quedarse en el pueblo, donde su presencia parecía desatar el miedo y la incomodidad. El viaje hacia lo desconocido fue largo y lleno de incertidumbre. Pero a medida que avanzaba, se adentraba en un mundo que lo aceptaba tal como era, un mundo donde el tamaño y la fuerza no eran sinónimos de miedo. Olaf aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir un destino mucho más grande que el que podía imaginar, un destino en el que su tamaño sería su mayor fortaleza. Así, en el silencio del bosque, el joven gigante comenzó a forjar su camino, sin saber que su corazón de oro sería el faro que iluminaría el destino de aquellos que más lo necesitaban. Capítulo 2. El gigante en su hogar. Después de su partida, el joven gigante Olaf se internó aún más en los vastos bosques que rodeaban su aldea. El aire era fresco y la tierra crujía bajo sus pies, pero a pesar de estar rodeado por la naturaleza en su estado más puro, un sentimiento de soledad lo acompañaba constantemente. Sin embargo, en su interior, sabía que había tomado la decisión correcta. El pueblo que había sido su hogar parecía haberlo rechazado, y no por maldad, sino por miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo a su tamaño, a lo que su presencia podría significar. Olaf, sin embargo, nunca deseó causar temor, simplemente deseaba ser aceptado, ser parte de algo más grande que él mismo. El bosque, con sus árboles centenarios y su manto de hojas que susurraban con el viento, parecía ser un refugio perfecto para un ser tan grande como él. Aquí nadie lo miraba con recelo ni evitaba su mirada. Los animales, que a menudo huían de los humanos, no huían de él. Al contrario, parecían acercarse curiosos, sin miedo, como si ya lo conocieran. Había algo en la esencia misma del joven gigante que atraía a la naturaleza, un tipo de conexión inexplicable que trascendía la simple existencia. Olaf al principio no entendía esta conexión, pero pronto comenzó a sentirse más en paz, como si las raíces de los árboles y las montañas mismas le ofrecieran consuelo y comprensión. El joven gigante construyó su morada en el corazón del bosque, cerca de un arroyo cristalino cuyas aguas cantaban suavemente al correr sobre las piedras. Con su gran fuerza, derribó árboles caídos para construir una cabaña que le ofreciera refugio, una estructura rústica pero acogedora, decorada con flores silvestres y rodeada de arbustos frondosos. El lugar era sencillo, pero para él, representaba todo lo que necesitaba. El silencio del bosque era su único compañero, pero no le importaba. En su interior, una sensación de paz y satisfacción lo envolvía, como si al fin hubiera encontrado el lugar donde realmente pertenecía. A veces se sentaba junto al arroyo mirando cómo el agua fluía sin prisa, siempre adelante sin importar los obstáculos. Recordaba las historias que su abuela le contaba sobre los grandes héroes que viajaban por el mundo, enfrentándose a monstruos y buscando tesoros. Pero Olaf sabía que su camino no sería el de un héroe clásico. No buscaría fama ni riquezas. En cambio, su vida en el bosque le enseñaba a valorar las cosas simples, el sonido de las hojas al ser acariciadas por el viento, el aroma de la tierra mojada, el canto de los pájaros al amanecer. En su soledad encontró una paz profunda que nunca había experimentado en el bullicio del pueblo. Los días pasaban tranquilamente y Olaf aprendió a vivir de lo que la naturaleza le ofrecía. Cazaba con destreza, aunque nunca se le ocurriría hacerle daño a un animal sin necesidad. Su tamaño, aunque imponente, no lo hacía cruel. Recogía frutas y raíces, y su dieta se adaptó a lo que el bosque le brindaba con generosidad. A veces se adentraba aún más en las montañas cercanas, explorando los secretos que éstas ocultaban, como cuevas y valles remotos que los hombres nunca habían visto. Pero siempre regresaba a su hogar, a ese refugio en el que sentía que el peso de su existencia se desvanecía, y se convertía en parte del latido mismo de la tierra. A pesar de su vida tranquila, Olaf no pudo evitar preguntarse sobre el mundo más allá del bosque. Los recuerdos de su infancia en el pueblo aún lo atormentaban, y la pregunta de por qué los humanos lo habían temido seguía siendo un enigma para él. Siempre había deseado ser parte de algo, encontrar su lugar entre ellos. Pero ahora, ya alejado, comprendía que su naturaleza no encajaba en un mundo tan pequeño. Su tamaño, su fuerza, su ser tan inmenso parecía desafiar las leyes de los hombres. Una tarde, mientras caminaba por los senderos del bosque, Olaf se detuvo frente a un roble viejo, cuyas ramas se alzaban hacia el cielo con la majestuosidad de una torre.
Miró el árbol y, como si escuchara sus pensamientos, una suave brisa acarició su rostro trayendo consigo el eco de una antigua voz, una voz que parecía venir de las entrañas mismas de la tierra. Tu destino no está en las sombras de los árboles, joven gigante, susurró la voz, suave como un suspiro. El mundo necesita lo que tú tienes para ofrecer, pero debes entender que tu viaje no será fácil. El miedo que los hombres tienen hacia ti no es tu culpa, pero tendrás que demostrarles que no todos los gigantes son malvados. La grandeza está en el corazón, y no en el tamaño. Olaf se quedó en silencio pensando en esas palabras, sintiendo que la sabiduría que venía del roble le llegaba al corazón. Por un momento una sensación extraña lo invadió, como si algo importante estuviera a punto de suceder, algo que cambiaría su vida y el destino del mundo que lo rodeaba. Pero por ahora, todo seguía igual. El gigante regresó a su cabaña, donde la paz del bosque lo envolvió una vez más. No sabía que pronto su vida tomaría un giro inesperado. No sabía que en algún lugar más allá del bosque, en el mismo pueblo que había dejado atrás, alguien lo necesitaba desesperadamente. Y que su grandeza, la cual había comenzado a comprender, sería la única clave para salvarlo todo. Capítulo 3. La llamada del destino. La vida en el bosque continuaba su curso tranquilo y ordenado para Olaf. Día tras día el gigante disfrutaba de la serenidad de su hogar, alejado del bullicio del pueblo, donde su presencia siempre había causado incomodidad. Sin embargo, a pesar de la calma que le otorgaba el bosque, algo dentro de él se revolvía, como una sombra incierta. El tiempo parecía detenerse, pero Olaf no podía escapar del sentimiento de que algo grande y transformador estaba a punto de ocurrir. Era como si la naturaleza misma estuviera susurrándole al oído, llamándolo hacia un destino que aún no comprendía completamente. Una tarde, mientras caminaba cerca del arroyo, el aire se volvió denso, como si un presagio flotara en la atmósfera. Olaf se detuvo y miró al horizonte. Las nubes, que antes se habían desparramado en un cielo despejado, comenzaron a agruparse, tornándose oscuras y pesadas. Una ligera brisa soplaba entre las ramas de los árboles, trayendo consigo el murmullo de algo lejano. El gigante sintió una punzada en el pecho, una sensación inquietante, como si el destino lo estuviera llamando desde lo más profundo de la tierra. De repente un sonido lejano rompió el silencio del bosque. Era un grito, un alarido desesperado que provenía de lo lejos. El viento trajo consigo las palabras apagadas por la distancia, pero Olaf alcanzó a escuchar lo suficiente para entender que alguien estaba en peligro. La voz, aunque débil, era clara en su angustia. Sin pensarlo, el gigante comenzó a correr, sus grandes pasos resonando en la tierra mientras se adentraba en la oscuridad del bosque, siguiendo el eco de ese grito. A medida que avanzaba, la luz del sol se desvaneció aún más, y el mundo a su alrededor pareció desmoronarse en una neblina densa. Sin embargo, Olaf no se detuvo. Algo lo impulsaba hacia adelante, como si el mismo bosque le hubiera otorgado una fuerza renovada. Cuando el sonido de los gritos se hizo más cercano, el joven gigante rompió a través de la maleza y llegó a un pequeño claro donde encontró la fuente de ese clamor. Un grupo de hombres armados con lanzas y espadas rodeaba a una criatura desvalida. Era un ser pequeño, enclenque, con una capa rota y sucia. A pesar de su fragilidad, sus ojos brillaban con una intensidad feroz, como si desafiara a los hombres que lo mantenían cautivo. Olaf observó con asombro, sintiendo una conexión instantánea con aquel ser, cuyo sufrimiento resonaba profundamente en su corazón. El pequeño ser parecía estar luchando, pero sus fuerzas se desvanecían rápidamente. Los hombres, al notar la presencia de Olaf, se voltearon asustados, sin saber si enfrentarse a él o huir. El gigante, con su imponente figura y su altura sobrehumana, inspiraba un miedo inmediato. Olaf, sin embargo, no tenía intención de pelear. En su corazón, solo deseaba liberar al extraño ser que había encontrado en apuros. Con una voz profunda, llena de firmeza, Olaf les habló a los hombres. «Basta». Su voz retumbó en el aire, tan fuerte que los árboles a su alrededor parecieron inclinarse ante su autoridad. Los hombres vacilaron por un momento, temiendo la furia del gigante, pero ninguno osó moverse. Olaf se acercó al pequeño ser y, con un gesto cuidadoso, levantó a la criatura en sus brazos. El ser, sorprendido por la intervención, no dijo nada, pero sus ojos brillaron con una mezcla de gratitud y asombro. Olaf caminó hacia los hombres sosteniendo al pequeño ser, y les habló de nuevo, esta vez con una calma que contrastaba con la gravedad de su tono. «¿Por qué atacáis a este ser?»,
Preguntó, su mirada fija en ellos. Este ser no merece vuestro odio. Si queréis pelear, enfrentadme a mí, pero dejadlo en paz. Los hombres, conscientes de que no podían ganar en una confrontación contra alguien tan imponente, comenzaron a retroceder, murmurando entre ellos. Olaf no les prestó más atención. Sabía que los había disuadido, pero su mente aún estaba centrada en el pequeño ser que sostenía en sus brazos. La criatura, tras un largo suspiro, habló por fin, su voz suave pero clara. Gracias, gigante. No esperaba que alguien como tú viniera en mi ayuda. Soy un mensajero de tierras lejanas, y mi misión es importante. Sin embargo, no puedo cumplirla si continúo siendo perseguido. Olaf, aunque curioso, no preguntó más. Sabía que ese ser, tan frágil como parecía, llevaba consigo un propósito mucho mayor que lo que sus ojos podían comprender. El joven gigante, sin decir una palabra más, comenzó a caminar hacia su hogar, llevando al extraño ser en sus brazos, sintiendo que este encuentro no era casual. Había algo en ese mensajero que le hablaba a su alma, algo que lo conectaba con el propósito que aún no había descubierto por completo. La criatura, que parecía tan diminuta en comparación con él, no tardó en quedarse dormida en sus brazos. Olaf la llevó con suavidad hasta su morada, donde la depositó con cuidado en un rincón cercano al fuego. A lo largo de la noche el gigante no pudo dormir. En su mente las palabras del pequeño ser resonaban con fuerza, y un sentimiento de urgencia se apoderó de él. Sabía que su vida en el bosque estaba a punto de cambiar. No solo por el encuentro con el mensajero, sino por algo mucho más grande, el destino que le aguardaba. Al amanecer, cuando la criatura despertó, Olaf ya había preparado un pequeño desayuno con lo que el bosque le ofrecía. El mensajero, al ver la amabilidad del gigante, sonrió y con voz suave, habló nuevamente. Mi nombre es Elión, dijo, alzando la vista hacia Olaf. He viajado desde un reino lejano en busca de alguien como tú. Hay una oscuridad que se extiende por el mundo, y solo un gigante con el corazón puro puede derrotarla. El destino del reino y de muchas vidas depende de ti. Olaf, aunque aún confundido, sintió como una llama de curiosidad se encendía dentro de él. Había algo en las palabras de Elión que despertaba un eco familiar en su corazón. El destino, pensó, ya lo había llamado. Capítulo 4. El viaje hacia lo desconocido. El sol se alzaba en el horizonte pintando el cielo de tonos cálidos, mientras Olaf escuchaba las palabras de Elión. El joven gigante que había vivido en su tranquilo refugio en el bosque durante tanto tiempo, ahora se encontraba ante una encrucijada que cambiaría para siempre su vida. El destino que el mensajero le había revelado parecía enorme, mucho más grande que él mismo, pero la urgencia en la voz de Elión lo conmovió profundamente. Elión, quien había recuperado su energía después de un breve descanso, se levantó de su lecho improvisado junto al fuego y se acercó a Olaf. Su pequeña figura, aunque frágil en apariencia, se mantenía erguida con una determinación que contrastaba con su tamaño. Olaf observó al mensajero en silencio, sintiendo cómo la gravedad de sus palabras calaba hondo en su ser. Tú eres el elegido, continuó Elión. Solo un ser tan grande y fuerte como tú puede hacer frente a la oscuridad que amenaza con consumir nuestro mundo. Mi misión es guiarte, pero el camino será largo y peligroso. Necesitarás más que fuerza. Necesitarás coraje, sabiduría, y quizás también algo que aún no comprendes. El gigante asintió lentamente, sintiendo el peso de esas palabras. Había dejado atrás el mundo que conocía, pero ahora entendía que su viaje era más grande que una simple huida del miedo que los hombres sentían hacia él. Este era un propósito que desbordaba todo lo que había imaginado para su vida. Con un movimiento lento pero firme, Olaf se levantó, su cuerpo alto y fuerte recibiendo la luz del sol que emergía entre las copas de los árboles. El viento comenzó a soplar suavemente, como si la misma naturaleza le ofreciera su apoyo en este nuevo camino. Se dio vuelta hacia Elión, que lo miraba con una mezcla de gratitud y esperanza. ¿Cómo sé que esto es lo que debo hacer?, preguntó Olaf con la voz grave, pero llena de una curiosidad genuina. Elión lo miró con una suavidad en sus ojos que pareció atravesar la inmensidad del bosque. Porque dentro de ti, Olaf, siempre has llevado la respuesta. La grandeza no está solo en el tamaño, sino en el corazón. El viaje será duro, pero es el único camino que te permitirá entender quién eres realmente. No luches contra tu destino. Atrévete a caminar hacia él. El gigante, sin más palabras, asintió.
Sabía que no había vuelta atrás, y aunque las dudas aún rondaban su mente, algo en su interior lo impulsaba a dar el primer paso hacia lo desconocido. Con Elión a su lado, se adentraron en el bosque, rumbo a un destino que solo el viento parecía conocer. El camino era largo y lleno de desafíos. Mientras avanzaban, Olaf notaba cómo el paisaje cambiaba lentamente. Los árboles altos y frondosos dieron paso a un terreno más árido, cubierto de rocas y arbustos secos. El aire se tornaba más cálido a medida que se alejaban de la frescura del bosque, y el sonido del arroyo que había sido su compañía durante tanto tiempo se desvaneció en la distancia. A lo largo de su viaje, Elión le explicó más sobre la oscuridad que se cernía sobre el mundo. Había un mal antiguo, una fuerza oscura que había despertado en las tierras lejanas, y su influencia se extendía rápidamente, afectando tanto a los humanos como a las criaturas mágicas. El mal había comenzado con la desaparición de un antiguo artefacto, conocido como el corazón de la tierra, un cristal de poder inimaginable que mantenía el equilibrio en el mundo. Sin él, la oscuridad crecía y los reinos empezaban a caer bajo su sombra. La única forma de restaurar el equilibrio, dijo Elión con seriedad, es recuperar el corazón de la tierra. Pero no será fácil. Muchos lo han buscado, y muchos han fracasado. Pero yo confío en que tú eres el elegido. La fuerza que reside en ti puede superar cualquier obstáculo, pero necesitarás más que solo tu tamaño. Deberás aprender a confiar en lo que llevas dentro. Olaf escuchaba atentamente, su corazón latiendo con fuerza ante la magnitud de lo que se le pedía. No solo se trataba de su propio destino, sino de la salvación de todo el mundo. Cada paso que daba lo llevaba más lejos de su hogar, más cerca de lo incierto, pero también más cerca de entender quién realmente era. Al caer la noche, Olaf y Elión llegaron a un pequeño claro donde decidieron hacer una pausa. El cielo estrellado se desplegó sobre ellos, tan vasto y brillante que parecía un manto de infinitas promesas. Olaf se tumbó sobre la hierba, mirando las estrellas, sintiendo la conexión con la tierra y con el vasto universo que lo rodeaba. ¿Crees que lo lograré?, preguntó Olaf, su voz suave mientras miraba las estrellas que brillaban como joyas en el firmamento. Elión se sentó a su lado, mirando también las estrellas. Lo que más importa no es si lo lograrás, sino cómo enfrentarás lo que viene. La oscuridad que buscas derrotar no está solo en el exterior. Está dentro de todos nosotros. Pero si logras entender eso, si aprendes a equilibrar la fuerza con la sabiduría, serás capaz de salvar no solo al mundo, sino también a ti mismo. Olaf cerró los ojos, dejando que las palabras de Elión calaran hondo en su corazón. La misión que tenía por delante parecía inmensa, pero algo dentro de él, una chispa de determinación, comenzó a encenderse con fuerza. Sabía que no podía hacerlo solo, pero con Elión a su lado, sentía que tenía una oportunidad. Esa noche el joven gigante soñó con paisajes lejanos y oscuros, con fuerzas invisibles que lo acechaban desde las sombras. Pero también vio un brillo de luz en la distancia, un faro que lo guiaba hacia adelante. Al despertar, la decisión estaba tomada. Ya no había marcha atrás. Olaf había comenzado su viaje y no importaba cuán difícil fuera, estaba dispuesto a enfrentarlo. El viaje hacia lo desconocido había comenzado. Capítulo 5. El encuentro con la Esfinge. El día se había levantado sobre el horizonte cuando Olaf y Elión continuaron su travesía por los paisajes desolados que se extendían ante ellos. La tierra, árida y quebrada, parecía no tener fin. El sol golpeaba implacable y las sombras de los árboles que solían ser sus compañeras de viaje ahora desaparecían en un mar de rocas y llanuras secas. El aire era pesado, y cada paso en la arena parecía ser un recordatorio de lo distante que estaban de casa. A medida que avanzaban, la inquietud de Olaf crecía. Sentía que algo más grande que él los observaba desde algún rincón del mundo. Había algo en la atmósfera que no podía definir, una sensación de espera, como si el destino estuviera a punto de revelarles algo crucial. Elión, por su parte, parecía ajeno a las inquietudes del gigante. Caminaba con paso firme, como si ya supiera lo que les esperaba. Fue al caer la tarde cuando llegaron a un lugar extraño, un lugar que parecía surgido de un sueño o una pesadilla. Ante ellos se erguía una formación rocallosa, con paredes altísimas que parecían haber sido esculpidas por manos divinas. Al fondo, oculto entre las sombras de esas enormes piedras, se encontraba una figura imponente. Era una esfinge con el cuerpo de león y rostro humano, tallada en la piedra de la montaña, tan realista que parecía respirar. ¿Qué es esto?,
preguntó Olaf, deteniéndose ante la majestuosa figura. Su voz resonaba en el vacío del desierto. Elión lo observó con cautela, sus ojos fijos en la esfinge. Sabía lo que se avecinaba, aunque Olaf aún no lo entendía por completo. Es una guardiana, respondió Elión, con una voz baja. La esfinge es un ser que pone a prueba a los viajeros, a aquellos que buscan respuestas o que se aventuran en territorios desconocidos. Ella es un enigma, y solo aquellos que puedan resolver su acertijo serán dignos de continuar su camino. Aquellos que no puedan, quedarán atrapados en su mirada, perdidos para siempre. Olaf frunció el ceño. La idea de que una figura inmóvil pudiera detenerlos en su viaje lo desconcertaba. Sin embargo, algo en la postura desafiante de la esfinge lo llenaba de una extraña confianza. Sabía que, de alguna manera, esto formaba parte de su destino. Tenía que enfrentarse a esa prueba. La esfinge, a pesar de su inmovilidad, parecía observarlos. Olaf dio un paso hacia ella, y de repente una voz profunda y resonante, como un eco del mismo aire que los rodeaba, llenó el espacio. Viajero de gran tamaño, tu viaje es largo, y tu destino incierto. Pero antes de que continúes, debes resolver el enigma que te planteo. Escucha bien, porque tus palabras decidirán tu futuro. ¿Qué es lo que siempre avanza, pero nunca retrocede? ¿Qué es lo que todos poseen, pero nadie puede ver? ¿Qué es lo que no puede ser tocado, pero siempre se siente? Olaf se detuvo. Las palabras de la esfinge parecían estar impregnadas con una magia antigua, y la gravedad del acertijo pesaba sobre él. Pensó por un momento, su mente luchando por encontrar una respuesta que pudiera liberarlos. Miró a Elión, quien lo observaba con seriedad, sin dar ninguna pista. Olaf sabía que tenía que confiar en sí mismo. El tiempo parecía detenerse mientras el gigante meditaba. En su mente repasó los posibles significados de las palabras de la esfinge, buscando algo que encajara. Pensó en la fuerza, en la grandeza, en el tiempo y entonces, como si un destello de claridad iluminara su mente, la respuesta apareció. La respuesta es el tiempo, dijo finalmente con firmeza, sus palabras resonando en el aire silencioso. La esfinge permaneció inmóvil por un instante, como si estuviera evaluando la respuesta. La tensión en el aire era palpable y Olaf sintió su corazón latir con fuerza, esperando la reacción de la misteriosa criatura. Finalmente la voz resonante habló nuevamente, esta vez con un tono diferente, uno de aceptación. Has acertado, gigante. El tiempo es lo que siempre avanza, lo que todos poseemos pero nunca podemos ver, y lo que no podemos tocar, pero siempre sentimos. Has demostrado que posees la sabiduría para continuar. Adelante, sigue tu camino. De repente la figura de la esfinge comenzó a desmoronarse, las piedras que la formaban se disolvieron en el aire como polvo dorado, y la gran estatua desapareció sin dejar rastro. Ante los ojos de Olaf y Elión, el paso que antes estaba bloqueado por la esfinge ahora estaba libre, revelando un sendero que se adentraba aún más en la oscuridad de la montaña. Olaf miró a Elión, quien le sonrió con satisfacción. Te dije que este viaje no solo sería una prueba de fuerza. La sabiduría también juega su parte, comentó el mensajero, con un brillo en los ojos. Olaf asintió, sintiendo una mezcla de alivio y orgullo. Aunque su tamaño y fuerza lo hacían un ser formidable, ahora entendía que debía confiar también en su mente y en su capacidad para razonar, no solo en su poder físico. Mientras caminaban por el sendero abierto, el gigante reflexionaba sobre lo que había aprendido. La respuesta al acertijo aparentemente simple llevaba consigo una lección profunda: el tiempo, esa fuerza intangible que todos compartimos, era la verdadera clave del destino. En su viaje Olaf debía aprender a dominar no solo su cuerpo, sino también el tiempo y las decisiones que tomaba a lo largo de su camino. El viento soplaba ahora con más fuerza, como si celebrara su victoria sobre la esfinge, y las estrellas comenzaron a asomarse en el cielo, guiando a los dos viajeros hacia lo que les esperaba en el corazón de la montaña. El camino hacia la oscuridad y el misterio continuaba, pero ahora, con una lección más aprendida, Olaf estaba más preparado que nunca para enfrentarlo. Capítulo 6. La cueva del eco. El sendero que se abrió ante Olaf y Elión era estrecho pero firme. A medida que avanzaban, el aire se volvía más fresco, y el terreno más irregular, como si la naturaleza misma les ofreciera una prueba más, un desafío que debían superar para continuar su viaje. Las paredes de la montaña parecían cerrarse a su alrededor, formando un pasillo de roca oscura y compacta, tan antiguo como el tiempo mismo.
Elión caminaba delante de Olaf, su figura pequeña y ágil moviéndose rápidamente a través del terreno rocoso. A pesar de la vasta diferencia de tamaño entre los dos, el joven gigante no podía evitar sentirse un poco inseguro al avanzar por ese túnel natural, que se adentraba cada vez más en la oscuridad. A lo lejos, una extraña vibración en el aire llamó su atención. No era un sonido exactamente, sino más bien una sensación, algo que resonaba en lo profundo de su pecho. Olaf se detuvo un momento frunciendo el ceño, mientras su mirada se perdía en las sombras de la cueva. Elión, notando su desconcierto, lo miró brevemente. «Estamos cerca», dijo con voz baja pero firme. «Esto es lo que temía». «La cueva del eco». Olaf frunció el ceño sin comprender completamente. «¿Qué es la cueva del eco?», preguntó su voz resonando en la quietud del túnel. Elión lo miró de reojo, su rostro grave. Era obvio que esto no era algo con lo que se sintiera cómodo, y las palabras que pronunció a continuación fueron llenas de una seriedad palpable. La cueva del eco es un lugar donde las voces del pasado y el futuro se entrelazan. Todo lo que se ha dicho, todo lo que se hará, queda atrapado entre sus paredes. Los ecos de esos sonidos se repiten una y otra vez, desorientando a quienes se atreven a entrar. Los viajeros que han pasado por aquí han quedado perdidos, atrapados por los ecos de sus propias inseguridades, dudas y miedos. Es fácil perderse en su interior, creer que todo lo que oyes es real. Pero debes saber una cosa, Olaf, en esta cueva, no todo lo que escuchas es cierto. Olaf asintió aunque la incertidumbre seguía pesando sobre su pecho. Cada paso que daba lo acercaba más a la enigmática cueva, y al mismo tiempo, su corazón latía más fuerte. La idea de enfrentar algo tan intangible, tan mental, lo hacía sentir vulnerable. Estaba acostumbrado a enfrentar enemigos con su fuerza, pero ¿cómo se enfrentaría a los ecos de su propia mente? De repente el túnel se abrió en un vasto espacio. La cueva era enorme con paredes de piedra lisas y brillantes, reflejando la tenue luz que provenía de sus antorchas. En el centro de la cueva había un pozo profundo, y alrededor de él, el aire vibraba con un extraño murmullo, como si 1000 voces susurraran al mismo tiempo. Olaf y Elión avanzaron, y al llegar al borde del pozo, la atmósfera cambió. El murmullo se convirtió en susurros, y las voces comenzaron a tomar forma. Olaf, con un sobresalto, escuchó una de esas voces. «Eres un gigante, pero nadie te acepta. Siempre serás el monstruo, el otro, el temido». Era su propia voz, pero distorsionada, como un eco lejano. Olaf dio un paso atrás, sintiendo el peso de esas palabras. La duda comenzó a infiltrarse en su mente, como si el eco de sus inseguridades más profundas hubiera cobrado vida. Elión, observando el cambio en Olaf, colocó una mano firme sobre su hombro. «No escuches, Olaf. Son solo ecos. Recuerda lo que has aprendido. Todo lo que escuches aquí es solo una ilusión». Pero las voces no cesaron. Otra surgió, esta vez más suave, pero igual de perturbadora. «No estás preparado para lo que viene. El corazón de la tierra está fuera de tu alcance. No tienes la sabiduría para comprender lo que enfrentará tu destino». Olaf apretó los puños, luchando contra la creciente sensación de desesperanza. ¿Era cierto? ¿Realmente no era lo suficientemente sabio? Era un simple gigante condenado a ser un monstruo que jamás alcanzaría la grandeza que Elión había visto en él. El eco de esas dudas lo rodeaba, como una niebla espesa que lo cegaba. Pero entonces escuchó otra voz. Esta era diferente. No era el eco de sus propios temores, sino una voz suave, pero llena de una fuerza serena. Tu grandeza no se mide por lo que los demás piensen de ti. La grandeza es tu capacidad de superar los miedos, de ver más allá de las sombras de las voces que te rodean. Eres más que un gigante. Eres la luz que puede disipar la oscuridad. Era la voz de Elión. Olaf la reconoció inmediatamente y algo dentro de él comenzó a cambiar. Respiró profundamente, liberando un pesado suspiro mientras comenzaba a recuperar su calma. Las voces del pozo seguían susurrando, pero ya no le dominaban. Sabía lo que tenía que hacer. Debía enfrentar sus miedos, no huir de ellos. Con una nueva resolución, Olaf miró fijamente al pozo. La vibración de las voces ya no lo atemorizaba. Eran solo ecos, ilusiones que no tenían poder sobre él, y lo entendió con claridad. Aquellas voces solo podrían seguir dominándolo si él les permitía hacerlo.
Con un movimiento decidido, dio un paso hacia adelante, alejándose del pozo y de las voces. El eco de sus pensamientos se desvaneció detrás de él. Cuando volvió a mirar, Elión lo observaba con una ligera sonrisa, reconociendo el cambio que acababa de ocurrir en su amigo. «Lo has superado, Olaf. Has demostrado que puedes hacer frente a las sombras de tu mente. Ahora, el camino está más claro que nunca». Olaf asintió, su mente y su corazón tranquilos por primera vez en mucho tiempo. El viaje no solo era una lucha contra lo externo, sino contra su propio interior. Y al aprender a silenciar esos ecos, había dado un paso más hacia la comprensión de su verdadera fuerza. Sin decir una palabra, los dos viajeros continuaron avanzando por la cueva. Frente a ellos, el túnel se abría nuevamente, esta vez sin sombras ni dudas que los acecharan. El eco se había desvanecido y con ello, el camino hacia el corazón de la tierra continuaba. Capítulo 7. El guardián del corazón de la tierra. Después de haber superado las trampas de la cueva del eco, Olaf y Elión avanzaron más allá de la oscuridad, sintiendo que una nueva luz se extendía sobre sus corazones. Ya no era solo la luz física de las antorchas que portaban, sino una luz interna, una claridad que provenía del entendimiento de sí mismos y de la fuerza que ahora sentían entrelazada en sus almas. A medida que continuaban su camino, las paredes de la cueva se volvían más brillantes, como si reflejaran una energía más pura, más poderosa. Olaf, quien siempre había sido un gigante de gran fuerza, comenzó a sentirse más ligero, como si las pesadas cargas de dudas y miedos se estuvieran disolviendo lentamente. Junto a él, Elión caminaba con paso firme, su mirada concentrada, sabiendo que el verdadero desafío estaba por llegar. Al cabo de un tiempo, llegaron a una sala más amplia, cuyo techo parecía extenderse hasta las mismas entrañas de la tierra. El aire se volvía denso, cargado con una energía palpable que Olaf podía sentir en la punta de sus dedos. En el centro de la sala, una enorme piedra descansaba sobre un pedestal, una piedra cuyo brillo azulado iluminaba la estancia con una luz sobrenatural. Era el corazón de la tierra, el objeto por el cual tanto habían viajado, el objeto que otorgaba poder sobre la naturaleza misma. Pero antes de que pudieran dar un paso más hacia él, una sombra se deslizó ante ellos, bloqueando su camino. Olaf y Elión se detuvieron de inmediato. La figura que se erguía ante ellos era imponente, mucho más grande que cualquier ser que Olaf hubiera visto antes. Su cuerpo estaba compuesto de roca y minerales, y sus ojos brillaban con un fuego interno que parecía provenir del mismo núcleo de la tierra. Era el guardián del corazón de la tierra, una entidad que protegía la piedra con su vida. El guardián habló con una voz profunda, resonante, que hizo temblar las paredes de la cueva. ¿Quiénes son los que osan acercarse al corazón de la tierra?, dijo su voz como el rugido de un trueno lejano. Olaf, aunque imponente en tamaño, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No era solo un guardián físico lo que tenían delante, sino algo mucho más antiguo, algo que representaba el poder primordial de la naturaleza misma. Sin embargo, no se dejó intimidar. Alzó la cabeza y con voz firme respondió: «Somos aquellos que buscan comprender el poder de la tierra, no para dominarla, sino para aprender de ella y protegerla. Hemos recorrido un largo camino, enfrentado miedos y desafíos, y ahora nos presentamos ante ti para demostrar nuestra valía». El guardián lo miró detenidamente, sus ojos penetrantes observando no solo la figura de Olaf, sino algo más profundo, como si pudiera leer los secretos de su alma. Después la figura del guardián se movió, y la roca de su cuerpo crujió con un sonido estruendoso. Finalmente habló. Solo aquellos que estén dispuestos a enfrentar su verdad más profunda pueden acercarse al corazón de la tierra. El poder que esta piedra otorga no es un regalo, sino una prueba. No puede ser poseído por aquellos que no comprenden su verdadero significado. Elión miró a Olaf, quien estaba contemplando al guardián con una seriedad renovada. Sabía que este era el verdadero momento de la prueba, el momento en que ambos tendrían que demostrar que no solo buscaban poder, sino sabiduría. ¿Qué debemos hacer para demostrar nuestra valía?, preguntó Elión, su voz llena de determinación. El guardián permaneció en silencio por un momento, sus ojos brillando con un conocimiento ancestral. Finalmente habló de nuevo, pero esta vez, su voz se hizo más suave, casi como si sus palabras vinieran desde un lugar muy lejano. El corazón de la tierra solo puede ser tocado por aquellos que han sido purificados, por aquellos que han superado las pruebas de su propio corazón. Para acercarse a él, debéis enfrentar la verdad de lo que sois, de lo que representáis.
No hay engaños en esta cueva, solo lo que está dentro de cada uno de vosotros. Elión asintió, comprendiendo que la batalla no sería contra el guardián, sino contra ellos mismos. Olaf también lo entendió. La verdadera prueba no era un desafío físico, sino un desafío emocional, una prueba de alma. Para acercarse al corazón de la tierra, debían enfrentarse a su propio ser, sin esconderse, sin mentir. El guardián dio un paso atrás y de repente las paredes de la cueva comenzaron a transformarse. Lo que antes parecía una sala inerte se convirtió en un paisaje vivo. El suelo se cubrió de hierba, los árboles surgieron en un rincón, y un arroyo cristalino comenzó a fluir a través de la cueva. Olaf y Elión se vieron rodeados de un paisaje que parecía cobrar vida ante sus ojos. El guardián habló de nuevo, pero esta vez su voz se sintió como un susurro suave, casi un eco. Mirad en vuestros corazones. Solo cuando estéis dispuestos a aceptar lo que sois en verdad, el corazón de la tierra os recibirá. Olaf dio un paso adelante y en ese instante un torrente de recuerdos invadió su mente. Las imágenes de su infancia, de su vida antes de que fuera un gigante, comenzaron a mezclarse con las dudas que había experimentado durante su viaje. Pensó en la soledad que había sentido, en la incomprensión de su propio ser. Pero ahora, viendo ese paisaje, entendió algo crucial. La fuerza de la tierra no radica en su apariencia, ni en su poder abrumador. Radica en su constancia, en su capacidad de adaptarse, de crecer y de transformarse. Elión, a su lado, también cayó en silencio, enfrentando sus propios demonios internos. Sabía que el corazón de la tierra no solo otorgaba poder, sino comprensión. Y solo aquellos que pudieran ver con claridad, sin mentiras ni engaños, serían capaces de reclamarlo. Ambos permanecieron en silencio, enfrentando la verdad de su existencia. El guardián observó en silencio y al final, tras lo que pareció una eternidad, asintió lentamente. Ahora estáis preparados, dijo. El corazón de la tierra os ha reconocido. Podéis acercaros. Con esas palabras el guardián dio un paso atrás, dejando el camino libre hacia el centro de la sala, donde el corazón de la tierra brillaba con una luz intensa. Olaf y Elión miraron la piedra, sintiendo en su interior la comprensión de lo que había sucedido. No era un poder que se pudiera tomar por la fuerza, sino un poder que se compartía solo con aquellos que eran dignos. El corazón de la tierra estaba ante ellos. Pero al igual que todo en la vida, había sido una lección que necesitaban aprender antes de reclamarlo. Y ahora, más que nunca, sabían que el viaje apenas comenzaba. Capítulo 8. El poder de la conexión. El corazón de la tierra estaba allí, ante ellos, brillando con una intensidad que iluminaba no solo la cueva, sino también las sombras que todavía residían en sus corazones. Olaf y Elión, aunque conscientes de su victoria interna, sabían que este era un momento crucial en su viaje. El guardián, que permanecía en su figura sólida y pétrea, observaba en silencio, permitiendo que los dos compañeros tomaran el siguiente paso. Sin embargo, antes de que pudieran acercarse a la piedra, algo inusual ocurrió. El suelo comenzó a temblar, una vibración que se sintió desde las entrañas mismas de la tierra. La cueva, que había estado tranquila, comenzó a mostrar signos de agitación. El guardián, con una mirada seria, se adelantó rápidamente hacia ellos. No es suficiente, dijo con voz grave, pero sin ira. El corazón de la tierra no puede ser reclamado por solo un par de almas que han aprendido a ver su propia verdad. El corazón solo puede conectarse con aquellos que comprenden que no están solos en su existencia. No es un poder individual, sino un poder colectivo, un poder que une a todas las formas de vida que habitan en el mundo. Elión frunció el ceño, tratando de comprender el mensaje detrás de esas palabras. Olaf, por su parte, se quedó pensativo, como si algo profundamente antiguo estuviera despertando dentro de él. ¿Qué significa eso?, preguntó Elión, alzando la voz con algo de impaciencia. Hemos pasado por todo esto, hemos enfrentado nuestras propias sombras y ahora, cuando estamos ante el corazón, se nos dice que no es suficiente. El guardián levantó una mano, y el temblor en la tierra cesó. La calma regresó, aunque una sensación de incertidumbre persistió en el aire. El guardián les miró con una serenidad que solo una criatura tan antigua podría poseer. La verdad que aquí se revela es que todo lo que existe está interconectado. El corazón de la tierra no es solo el poder de la tierra, sino el poder que fluye a través de todos los seres. Ninguna fuerza, por poderosa que sea, puede existir de manera aislada.
La verdadera magia, la verdadera comprensión, solo surge cuando los seres se conectan unos con otros, cuando reconocen la unidad en la diversidad. Elión miró a Olaf, percibiendo que lo que el guardián decía no solo aplicaba al mundo exterior, sino también a ellos mismos. A pesar de ser diferentes, a pesar de las distancias que los separaban en forma y en naturaleza, ambos habían logrado llegar hasta aquí juntos. El viaje no había sido solo una prueba de fuerza o inteligencia, sino también de colaboración, de comprensión mutua. Olaf asintió lentamente como si estuviera procesando las palabras del guardián. Entonces debemos conectarnos con todos los seres, con la misma tierra, para comprender el corazón. Preguntó Olaf, su voz profunda pero llena de curiosidad. Sí, respondió el guardián. El corazón solo se revela cuando el ser humano, el gigante, el enano, el árbol, el animal y el río están en armonía. Cuando cada uno comprende su papel en la vasta red de la vida. El corazón de la tierra, al igual que la tierra misma, no puede ser poseído. Debe ser entendido, respetado y compartido. De repente el aire de la cueva cambió. La vibración que antes había sido sutil se intensificó, y una fuerza invisible comenzó a fluir a través de ellos. Era como si el suelo mismo estuviera respirando con la misma vida que habitaba en todos los seres. Olaf cerró los ojos por un momento sintiendo una conexión profunda con la tierra que no había experimentado antes. Podía sentir el pulso de la vida, el latido eterno que se extendía más allá de la cueva, más allá de ellos, uniendo todo en una danza infinita. Elión, igualmente afectado por la sensación, cerró los ojos y permitió que la conexión lo envolviera. Sabía que lo que sentían no era solo una emoción pasajera, sino algo más grande, más profundo. Era la verdad de la vida misma, una verdad que no se podía ver con los ojos, sino solo con el corazón. Cuando abrieron los ojos, la piedra frente a ellos parecía diferente. No era solo una piedra luminosa, ahora sentían su vibración, sentían su presencia como una parte de ellos mismos, como si fuera un órgano vital que pertenecía al cuerpo de la tierra misma. El corazón de la tierra ya no era solo un objeto a ser reclamado, sino una esencia que los conectaba con todo lo que existía. El guardián observaba en silencio, su mirada satisfecha. Finalmente habló de nuevo, pero su tono era distinto, más suave, como si compartiera una revelación con ellos. Ahora podéis acercaros, no solo porque habéis superado las pruebas externas, sino porque habéis comprendido el mensaje de la tierra. El corazón de la tierra os reconoce no solo por vuestra fuerza o vuestra sabiduría, sino por vuestra capacidad para conectaros con la vida que os rodea. El corazón no es solo para los que luchan, sino para los que aman, para los que entienden que todo lo que existe está unido en un mismo propósito. Olaf y Elión caminaron lentamente hacia la piedra, pero ya no lo hacían como lo harían antes, con la ambición de poseer un poder inmenso, sino con el entendimiento de que su relación con el corazón era más profunda, más significativa. No se trataba de tomar, sino de recibir. No se trataba de dominar, sino de colaborar. Cuando finalmente sus manos tocaron la piedra, un estallido de energía los rodeó, pero no fue una explosión de poder descontrolado. Fue una oleada de comprensión, de paz, de unidad. Era como si el corazón de la tierra les estuviera dando algo mucho más valioso que cualquier poder, el entendimiento de su lugar en el mundo, el entendimiento de que la vida no es una lucha, sino una danza. El guardián, viendo que el proceso estaba completo, asintió una última vez. Esta vez, su rostro rocoso parecía más suave, menos imponente. Habéis comprendido, dijo con una sonrisa en su voz. El poder de la tierra, de la vida, es el poder de la conexión. Ahora sois dignos del corazón. Con esas palabras, la cueva pareció cobrar una nueva vida, y Olaf y Elión, con una nueva comprensión, supieron que su viaje no había terminado, sino que solo había comenzado. Capítulo 9. La sabiduría de los elementos. El corazón de la tierra había dejado su impronta en Olaf y Elión, un lazo invisible que los unía no solo entre sí, sino con el mundo entero. El aire alrededor de ellos parecía palpitar con una nueva energía, una fuerza que fluía desde la raíz de la tierra hasta las estrellas. A medida que salían de la cueva, la sensación de haber tocado algo eterno seguía fresca en sus corazones, aunque sus mentes se llenaban de preguntas. El guardián, ahora más tranquilo, les había permitido experimentar el poder del corazón, pero también les había hablado de algo más, la sabiduría de los elementos. De regreso al sendero que había sido su guía hasta aquí, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos de rojo y dorado.
La brisa, cargada de aromas frescos, se sentía diferente ahora, como si estuviera impregnada con la misma sabiduría que habían tocado. Olaf se detuvo un momento, cerró los ojos y dejó que el viento acariciara su rostro. ¿Cómo es posible que todo lo que hemos aprendido hasta ahora tenga tanto sentido? Preguntó su voz cargada de reflexión. ¿Acaso el corazón nos ha mostrado un camino que está más allá de lo que conocemos? Elión, siempre pensativo, lo miró a los ojos y sonrió con comprensión. Sabía que la respuesta no estaba en las palabras, sino en lo que aún les quedaba por descubrir. Ambos caminaban en silencio por un tiempo, permitiendo que el paisaje hablara por sí mismo. El mundo que los rodeaba parecía estar vivo, no solo por la flora y la fauna, sino por una energía que fluía a través de todo lo que existía. Los árboles susurraban historias antiguas, los ríos cantaban melodías olvidadas, y las montañas observaban en silencio. De repente un sonido peculiar interrumpió el silencio. Era el susurro de una cascada, un murmullo que se hacía más fuerte a medida que avanzaban. Con curiosidad se acercaron y encontraron una pequeña pero poderosa cascada que caía sobre unas rocas, el agua creando una niebla ligera que flotaba como un velo mágico. Frente a ellos emergió una figura etérea, apenas visible a través de la niebla. Era una mujer de aspecto antiguo, su cuerpo cubierto por una capa de agua que parecía fluir con la corriente misma. Su rostro, sereno y profundo, los miraba con una expresión que parecía conocerlo todo. «Bienvenidos, hijos de la tierra y el cielo», dijo la mujer, su voz tan suave como el agua que fluía a su alrededor, pero con una resonancia que llenaba el aire. «Yo soy la sabiduría del agua, la que fluye a través de todos los seres y se adapta a todo. He estado observando vuestro camino, y ahora os invito a escuchar lo que tengo que decir». Olaf y Elión se acercaron lentamente, fascinados por la presencia de esta figura, que parecía ser una manifestación viva de uno de los elementos. La mujer extendió una mano hacia el agua de la cascada, y en un instante el agua se detuvo en el aire, suspendida, creando un espectáculo de gotas que brillaban a la luz del sol. La mujer comenzó a hablar, pero sus palabras no eran solo audibles, eran sentidas en lo más profundo del ser de Olaf y Elión. El agua, al igual que la vida misma, se adapta, fluye y se transforma. No tiene forma propia, pero moldea todo lo que toca. En ella, todo se encuentra, pero nada se queda. Es un recordatorio de que todo lo que aparece en este mundo está en constante cambio. Así como el agua toma la forma del recipiente que la contiene, también nosotros debemos aprender a adaptarnos y a fluir con la vida, no a aferrarnos a lo que creemos que es nuestro. La sabiduría del agua está en soltar, en dejar ir lo que ya no sirve, para permitir que lo nuevo entre. Olaf, que hasta ahora había visto la vida como una serie de batallas y victorias, se sintió profundamente tocado por esas palabras. Elión, siempre más introspectivo, comprendió de inmediato que la lucha interna que ambos habían enfrentado no solo consistía en derrotar miedos o inseguridades, sino en aprender a dejar ir las viejas creencias que ya no les servían. ¿Cómo podemos aplicar esta sabiduría, noble agua?, preguntó Elión, su voz tranquila pero llena de curiosidad. La sabiduría del agua sonrió, y la corriente de la cascada comenzó a moverse de nuevo, como si las palabras hubieran dado forma a todo el flujo de la naturaleza. La respuesta está en la quietud, en la capacidad de escuchar la corriente que fluye dentro de vosotros. En el silencio de la mente encontraréis la respuesta a las preguntas que os angustian. La sabiduría del agua no es algo que se puede enseñar, sino algo que se experimenta, algo que se deja sentir en cada paso que damos. La vida fluye a su propio ritmo y si os dejáis llevar, os encontraréis en armonía con todo lo que os rodea. Elión asintió con serenidad, y Olaf también, aunque su mente aún daba vueltas a las palabras de la mujer. Sabía que el agua representaba algo más que solo un elemento. Era una lección profunda sobre la naturaleza misma de la existencia. Era la fluidez, la capacidad de adaptarse sin perderse, de vivir sin aferrarse demasiado a lo que es efímero. ¿Cómo podemos honrar lo que nos has enseñado, agua?, preguntó Olaf, ahora lleno de una nueva reverencia por este elemento. La sabiduría del agua los miró con una mirada profunda y llena de sabiduría. Luego, con un suave gesto, señaló el camino por el que habían llegado. Sus dedos se alzaron hacia el cielo, y la cascada cesó momentáneamente, creando una atmósfera de calma total. Lo que os he enseñado es simple: fluir con la vida, soltar las expectativas y aprender a adaptarse. Cada uno de vosotros posee la sabiduría dentro de sí.
Lo único que necesitáis es confiar en vuestro propio flujo, en la dirección que os lleva la corriente de la vida. Pero recordad, el agua no solo toma forma, también es profunda, es capaz de destruir, pero también de sanar. Usad esta sabiduría con prudencia y amor, y hallaréis la paz en cualquier situación. Con esas últimas palabras, la figura se desvaneció lentamente en el aire, disolviéndose en la misma niebla que había creado. La cascada siguió su curso, el agua fluyendo con la misma fuerza que antes, pero ahora Olaf y Elión veían la corriente de una manera diferente. No era solo agua, era el flujo de la vida misma, una lección que ya no necesitarían buscar en los libros, sino en el momento presente. Ambos continuaron su camino, ahora con el conocimiento de que la sabiduría del agua era solo una parte de una verdad más grande, una verdad que había comenzado a desvelarse ante ellos. Capítulo 10. El fuego del coraje. El cielo comenzaba a oscurecerse y las sombras de las montañas se alargaban como brazos que se extendían hacia el horizonte, reclamando la luz del día. Olaf y Elión seguían su camino con paso firme, pero un sentimiento de inquietud se había apoderado de ellos desde el encuentro con la sabiduría del agua. La lección que habían recibido era profunda, pero el mundo seguía siendo vasto y misterioso, lleno de desafíos que aún debían enfrentar. El viento que les había acariciado el rostro como un susurro de esperanza, ahora parecía más frío, como si un nuevo desafío estuviera al acecho. La noche se acercaba rápidamente y a medida que avanzaban, comenzaron a escuchar un crujido lejano, un sonido que resonaba a través del silencio de los árboles y las rocas. Era un rugido suave como el de un animal poderoso, pero también vibraba con una energía interna que Olaf y Elión no podían identificar. Decidieron acercarse al origen del sonido, impulsados por una curiosidad que no podían ignorar. A medida que se aproximaban, el aire se volvía más cálido, y una luz anaranjada comenzaba a brillar entre los árboles. No era la luz de una fogata común, sino una luz que parecía provenir de una fuerza incontrolable. Los dos amigos se detuvieron un momento, mirando el resplandor que iluminaba el bosque a su alrededor. ¿Qué es eso?, preguntó Olaf, su voz temblorosa por la intensidad de la luz que sentía como si estuviera atravesando sus huesos. Elión no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y respeto. Sabía que algo trascendental estaba por suceder. Avanzaron con cautela, y pronto llegaron a un claro donde el fuego danzaba en el centro de una enorme piedra plana. No era un fuego cualquiera, era un fuego vivo, lleno de fuerza y vitalidad. El aire a su alrededor estaba cargado de calor, y la tierra misma vibraba con una energía que parecía emanar del propio centro del planeta. En el centro del fuego un ser se materializaba lentamente, una figura imponente que parecía hecha de llamas. Su cuerpo era de fuego puro, pero su rostro reflejaba una sabiduría ancestral. Era el guardián del fuego, un ser que Olaf y Elión reconocieron instantáneamente como una manifestación del poder más primitivo y a la vez, más transformador de todos los elementos. El guardián los miró en silencio durante un largo momento, como si evaluara su presencia. El calor era intenso, pero no quemaba. Era una energía que penetraba más allá de la piel, tocando algo profundo dentro de cada uno de ellos. Finalmente el guardián habló y su voz resonó como un trueno distante, aunque sus palabras eran claras. Bienvenidos, hijos del viento y la tierra, dijo, su tono grave y resonante. Soy el fuego, la fuerza que consume y purifica, la chispa que enciende el coraje en el corazón humano. Habéis tocado la sabiduría del agua, pero ahora os enfrentáis a la esencia del fuego, un poder que no se puede domar, sino que se debe comprender. Solo aquellos que son capaces de abrazar la pasión de su ser pueden avanzar por el camino que habéis elegido. Olaf sintió una ola de calor recorrer su cuerpo, pero no era solo el calor físico, era una sensación interna, como si su alma estuviera siendo despertada por la presencia de este ser inmenso. Elión, por su parte, no apartaba la mirada, como si estuviera sumido en una reflexión profunda, buscando entender el significado de lo que el guardián estaba diciendo. ¿Qué debemos aprender de ti, fuego?, preguntó Elión, su voz tranquila pero cargada de una curiosidad feroz. El guardián del fuego levantó sus brazos hacia el cielo, y las llamas que lo rodeaban parecieron aumentar en intensidad, iluminando el bosque entero con su luz cegadora. Los árboles, las rocas, incluso el aire parecía reverenciar su presencia. El fuego no solo consume, también da forma, da vida. Es el poder que reside en el corazón de cada ser, el coraje que permite a los hombres enfrentar sus miedos más profundos y superar los obstáculos más imposibles. Sin fuego no habría transformación.
No existiría la pasión que impulsa a los hombres a soñar, ni el valor que los lleva a luchar por lo que creen. Sin fuego todo sería estático, inerte. Olaf, que siempre había tenido una naturaleza más cautelosa, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El fuego del guardián le hablaba de algo que él mismo había experimentado, pero aún no comprendía completamente, la necesidad de actuar, de moverse hacia adelante, de no temer a la adversidad. ¿Cómo podemos abrazar este fuego sin perdernos en su destructiva fuerza? Preguntó Olaf, buscando en las palabras del guardián una respuesta que lo liberara de sus dudas. El guardián del fuego sonrió y la intensidad de las llamas disminuyó ligeramente, como si el ser mismo entendiera la fragilidad humana. El fuego solo destruye cuando se le teme. Si aprendéis a caminar con coraje, a aceptar el calor y la pasión que arde en vuestro interior, entonces el fuego se convierte en vuestro aliado. Es en el miedo donde reside la destrucción. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Elión asintió lentamente, comprendiendo la lección más profunda que se le estaba ofreciendo. El fuego no era solo una fuerza externa, sino también una interna, una fuerza que debía ser comprendida, dirigida y, sobre todo, respetada. El guardián continuó. Cada uno de vosotros posee un fuego interno, un deseo, una pasión que, cuando se enciende, puede llevaros a realizar grandes cosas. Pero recordad, como el fuego puede construir castillos, también puede arrasarlos. Debéis aprender a controlar vuestra pasión, a no dejar que se consuma todo lo que os rodea. Dejad que el fuego guíe vuestros pasos, no que os consuma en su voracidad. Olaf, ahora más tranquilo, se dio cuenta de que el miedo que había sentido antes no era un enemigo, sino una señal, una llamada a la acción. El fuego del guardián le había mostrado que no podía seguir viviendo con la incertidumbre de la duda. Debía abrazar su propio coraje e enfrentarse a lo desconocido con la misma pasión con la que había enfrentado sus propios miedos. Elión, por su parte, reflexionó sobre la naturaleza del fuego como un catalizador de transformación. No se trataba de evitar el cambio, sino de aceptarlo como una parte esencial de la vida. Al igual que el agua fluye y se adapta, el fuego transformaba todo lo que tocaba, dándole una nueva forma. Con un último destello de luz, el guardián del fuego levantó una mano, y el fuego se dispersó lentamente en el aire, convirtiéndose en partículas de luz que desaparecían en el viento. Recordad, dijo, su voz ahora suave pero profunda, el fuego os ha dado el coraje para seguir adelante. Usadlo sabiamente y nunca temáis a las llamas que arden en vuestro interior. Y con esas palabras el guardián del fuego desapareció, dejando a Olaf y Elión de pie en el claro, rodeados por la calma que había seguido a la intensidad del fuego. El viento volvía a soplar, pero ahora era un viento diferente, uno que parecía llevar consigo la energía de lo aprendido. Ambos sabían que el camino seguía, y que los elementos que habían encontrado hasta ahora no eran más que los primeros pasos en un viaje que los transformaría para siempre. Capítulo 11. La sabiduría de la tierra. El viento fresco y suave había cambiado su curso. Había dejado atrás el calor abrasador del fuego y con él, la urgencia de la acción. Ahora Olaf y Elión caminaban en silencio, dejando que la serenidad del mundo natural les hablara. El tiempo parecía haberse ralentizado a medida que avanzaban hacia lo desconocido, pero había en el aire una sensación de paz, como si todo en el universo hubiera alcanzado su equilibrio perfecto. El bosque estaba más denso ahora. Los árboles altos y majestuosos se alzaban como gigantes silenciosos, cuyas ramas se entrelazaban en una red infinita de vida y crecimiento. Cada paso que daban era acompañado por el sonido del crujir de las hojas bajo sus pies y el murmullo lejano de un arroyo que serpenteaba a lo largo de la tierra, dando vida a todo a su paso. La quietud de la naturaleza parecía envolverlos, alejándolos del bullicio y la violencia de los otros elementos que habían encontrado en su camino. Fue entonces cuando llegaron a un claro diferente, uno que parecía haber sido formado por la misma tierra misma. Allí, en el centro de todo, había una roca gigantesca e inmóvil, tan antigua como el mismo tiempo, que se alzaba ante ellos con la majestuosidad de una deidad. La roca no solo era una formación de piedra, era un símbolo de la estabilidad y la sabiduría de la tierra. En su superficie, marcas y surcos de antiguos pasos y manos parecían contar historias que no podían ser escuchadas con los oídos, sino solo comprendidas con el corazón. Ante ellos apareció entonces una figura. Era un ser de tierra compuesto de rocas y raíces, cuyo cuerpo parecía fundirse con el suelo, como si fuera una extensión de la misma roca. Sus ojos, de un color marrón profundo,
reflejaban la calma de los paisajes más antiguos del mundo. Era la sabiduría de la tierra, el ser que guardaba los secretos más profundos de la naturaleza misma. La sabiduría de la tierra los observó en silencio durante un largo momento, como si evaluara sus almas, sus corazones, y la travesía que habían recorrido. Su voz, cuando habló, era baja y resonante como un susurro de los vientos subterráneos que se mueven en las entrañas de la tierra. Hijos de los vientos y el fuego, comenzó, habéis cruzado el río de la sabiduría del agua, os habéis calentado con el ardor del fuego, y ahora estáis ante el corazón de la tierra. La tierra no es solo el fundamento de todo lo que veis, sino el refugio de todas las semillas de la vida. Aquí en su seno crecen los sueños y las esperanzas, pero también se ocultan las sombras de los miedos más oscuros. Olaf y Elión permanecieron en silencio, sintiendo la gravedad de sus palabras, como si la tierra misma les estuviera hablando a través de la figura que se encontraba ante ellos. Elión, más pensativo que nunca, no podía evitar sentir una conexión profunda con el ser que tenían frente a ellos, como si las raíces de la tierra se entrelazaran con las suyas propias. La sabiduría de la tierra continuó. La tierra os ofrece lo que muchos no aprecian: estabilidad, paciencia y humildad. En ella, todo tiene su tiempo, su ciclo. Aquí no se apresura el crecimiento, ni se exige la rapidez del viento o la furia del fuego. Aquí todo florece con el paso de los años, cuando se ha nutrido lo suficiente de la sabiduría que yace bajo la superficie. Vuestra misión es entender que no siempre es el impulso lo que os llevará adelante, sino la sabiduría de esperar y observar. Elión levantó la cabeza y sus ojos, llenos de preguntas, buscaron respuestas en la figura de la tierra. ¿Cómo podemos aprender a ser pacientes cuando el mundo parece moverse tan rápidamente, cuando nuestras vidas están llenas de deseos que piden respuesta inmediata? La sabiduría de la tierra sonrió lentamente, como si hubiera esperado esa pregunta durante eones. La paciencia no es solo esperar, es saber cuándo actuar. La tierra enseña a los que escuchan con el corazón que cada acción tiene su tiempo. Las semillas no crecen de inmediato, pero cuando lo hacen con la fuerza de todo lo que han aprendido en su espera. Así también debéis aprender a escuchar el ritmo del mundo, y no solo a seguir la prisa de vuestros propios pensamientos. Olaf sintió que sus palabras calaban profundamente en su ser. Había sido un joven impetuoso, siempre ansioso por actuar, por tomar decisiones rápidas y apresuradas, pero ahora comenzaba a entender que la fuerza de la tierra no era la de la acción rápida, sino la de la reflexión y la madurez. Pero, ¿cómo sabemos cuándo es el momento adecuado? Preguntó Olaf, buscando una respuesta que pudiera llevarle la claridad que tanto necesitaba. La sabiduría de la tierra los miró fijamente y por un momento, el aire se llenó de una energía tranquila, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. La tierra os enseña que la respuesta no está en la rapidez de la acción, sino en la profundidad de la reflexión. Cuando os encontréis ante una decisión importante, no apresuréis el paso. Permitid que el suelo bajo vuestros pies os hable, que el tiempo pase como un río, y en su curso, os revele la verdad. La sabiduría de la tierra no se impone, se absorbe lentamente, como el agua que se filtra en la tierra y da vida a las raíces de los árboles. Olaf miró al suelo, sintiendo que la lección estaba tomando forma dentro de él. El ardor del fuego había impulsado su corazón hacia adelante, pero ahora era el momento de reflexionar, de permitir que la tierra le enseñara la importancia de la espera. Elión, por su parte, entendió que la paciencia no significaba inacción, sino tomar el tiempo necesario para comprender lo que se encontraba ante él. La sabiduría de la tierra levantó su brazo, y el suelo debajo de ellos vibró ligeramente. En ese momento un brote pequeño, casi invisible, comenzó a crecer en la roca que se encontraba frente a ellos, desarrollándose lentamente en una planta que parecía haber nacido de la tierra misma. Con el tiempo se convirtió en un árbol joven, cuyos frutos brillaban como esferas doradas. Este árbol, dijo la sabiduría de la tierra, representa el poder de la paciencia. No ha crecido de inmediato, pero ha llegado a ser un símbolo de la persistencia silenciosa. Al igual que el árbol, vosotros también floreceréis, pero debéis entender que el proceso lleva tiempo. Escuchad la tierra y sabréis cuándo actuar. Elión y Olaf se quedaron en silencio ante la majestad de la escena. La sabiduría de la tierra, con su quietud y paciencia, les había mostrado un camino diferente, uno que implicaba esperar el momento adecuado, tomar las decisiones con calma y actuar solo cuando el momento fuera el correcto. Con una última mirada, la figura de la sabiduría de la tierra comenzó a desvanecerse, fundiéndose nuevamente con la roca y el suelo.
El aire se volvió más fresco, y la sensación de paz que los rodeaba les acompañó mientras comenzaban a caminar nuevamente. En sus corazones, ahora comprendían algo esencial: no todo en la vida debe ser apresurado. Había poder en la espera, sabiduría en la reflexión, y sobre todo, en la quietud de la tierra, había lecciones que solo los que eran capaces de escuchar con humildad podían aprender. Capítulo 12. El encuentro con el agua. Después de haber sido testigos de las enseñanzas de la tierra, Olaf y Elión continuaron su viaje, ahora con un paso más medido, más consciente de la profundidad de las lecciones que habían recibido. A cada paso sentían que la travesía tomaba un matiz diferente, que cada elemento los guiaba hacia una nueva comprensión de sí mismos y del mundo que los rodeaba. El aire se tornaba más fresco y las sombras de los árboles comenzaban a alargarse, como si la tarde se preparara para abrazar la noche. El sonido del agua, un murmullo suave pero constante, comenzó a llegar a sus oídos, y la serenidad del paisaje se transformó, como si la naturaleza misma estuviera cambiando a su alrededor. No tardaron en llegar al borde de un río, cuyas aguas fluían con una claridad cristalina. El agua, como siempre, parecía estar en movimiento constante, transformándose sin cesar, pero sin perder nunca su esencia. Las piedras en el fondo del río brillaban con la luz del atardecer, y el murmullo del agua era como una canción que los invitaba a sumergirse en sus misterios. El agua, dijo Elión, deteniéndose al borde del río, ¿qué nos enseñará este elemento que parece tan efímero? Olaf, sin embargo, ya había comprendido que la lección que ofrecía el agua era una de transformación constante, de fluidez. El agua no se detenía, ni se resistía, simplemente fluía, adaptándose a los obstáculos, pero sin perder nunca su esencia. Fue en ese momento que una figura emergió del agua. Era un ser etéreo cuya piel parecía estar formada por agua misma, reflejando la luz del sol en destellos de plata. Sus ojos, profundos y serenos, eran como pozos de sabiduría, y su presencia emanaba una calma absoluta. Era el espíritu del agua, el guardián de todos los flujos y movimientos que recorrían la tierra, el que comprendía los secretos de la transformación. Elión y Olaf, sorprendidos por la aparición, se quedaron en silencio, esperando que el espíritu hablara. El agua que lo rodeaba parecía moverse en suaves ondas, como si respondiera a su presencia. Hijos de la tierra, dijo el espíritu del agua con una voz suave, pero llena de poder, habéis caminado por los senderos de la estabilidad y la paciencia, pero ahora os enfrentáis a la sabiduría del cambio. El agua fluye, se adapta y se transforma constantemente. Pero esa transformación no es un acto de debilidad, sino de fuerza. Olaf, asombrado por la figura que tenía frente a él, dio un paso adelante. ¿Cómo puede ser la transformación un acto de fuerza?, preguntó curioso mientras observaba las aguas del río fluir sin cesar, como si nunca tuvieran descanso. El espíritu del agua sonrió suavemente, como si entendiera la naturaleza de la pregunta. El agua no se resiste al cambio. No se detiene ante los obstáculos, sino que se adapta a ellos. Puede moldear una roca con el tiempo, suavizar las superficies más duras, pero nunca pierde su esencia. La fuerza no radica en la resistencia, sino en la capacidad de fluir con lo que la vida ofrece. El agua no intenta forzar nada, solo sigue su curso. Y es en esa fluidez donde reside su poder. Olaf reflexionó sobre sus palabras. Había estado buscando respuestas rápidas, soluciones instantáneas para los problemas que había encontrado en su vida. El fuego le había enseñado a actuar con pasión y rapidez, la tierra le había mostrado la sabiduría de la paciencia, pero el agua le estaba mostrando la importancia de adaptarse, de moverse con la corriente de la vida. Elión, que siempre había sido más introspectivo, también sintió una profunda resonancia con las palabras del espíritu del agua. La fluidez, la capacidad de adaptarse sin perderse, era algo que siempre le había fascinado. ¿Por qué la vida debía ser siempre una lucha constante? Quizá la verdadera fuerza estaba en aprender a ceder cuando fuera necesario, en reconocer que no siempre era posible ir contra la corriente. El espíritu del agua les observó durante un largo momento, como si evaluara sus pensamientos. Vuestra fuerza radica en vuestra capacidad de transformación. No todo lo que sucede en la vida puede ser resistido o controlado. Habrá momentos en los que deberéis actuar con rapidez, como el viento, y otros en los que deberéis ser pacientes, como la tierra. Pero el verdadero poder se encuentra en la adaptación. Fluir no es rendirse, es saber cuándo adaptarse, cuándo dejar ir lo que ya no sirve, y cuándo continuar, a pesar de las piedras que puedan aparecer en el camino.
Elión, al igual que Olaf, se sentó al borde del río contemplando las aguas que pasaban ante ellos. Cada gota era un recordatorio de la fluidez de la vida, de la necesidad de aprender a adaptarse a las circunstancias sin perderse a sí mismo. La vida no era un conjunto de fuerzas opuestas que debían ser dominadas, sino una serie de momentos que fluían, unos tras otros, pidiendo ser comprendidos y vividos. El espíritu del agua continuó. Recordad, el agua no se detiene ante ningún obstáculo, simplemente lo rodea o lo atraviesa. Así debéis hacer con las dificultades. No todo puede ser controlado, y no siempre podéis ser fuertes de la misma manera. A veces la verdadera fortaleza es saber cuándo fluir con los cambios, cuando se presenta la oportunidad, y cuándo, simplemente, esperar a que la corriente os lleve a un lugar nuevo. Elión miró las aguas que se deslizaban bajo sus pies, entendiendo que la vida no siempre requería un esfuerzo frontal. Había momentos para ser como el viento con fuerza y determinación, pero también momentos para ser como el agua, adaptándose, fluyendo, y aprendiendo a aceptar lo que la vida les traía. En ambos casos, la sabiduría no era una cuestión de acción directa, sino de saber cuándo moverse y cuándo quedarse quieto. Olaf, con una nueva claridad en su corazón, se levantó lentamente. La fluidez del agua ya no le parecía algo frágil, sino algo profundamente sabio. A veces el mayor acto de valentía no era resistir, sino ser capaz de dejarse llevar por la corriente, de permitir que la vida se desplegara sin intentar controlarlo todo. El espíritu del agua los observó una última vez antes de desvanecerse en el río, su forma fundiéndose con las aguas tranquilas. Con su partida el murmullo del agua volvió a llenar el espacio, y la calma que siguió pareció envolver a Olaf y Elión, como si ambos hubieran recibido una nueva comprensión. El agua, con su constante movimiento, les había enseñado que la vida era, en muchos aspectos, una cuestión de fluir. No se trataba de luchar contra las corrientes, sino de aprender a navegar en ellas. La transformación no era un signo de debilidad, sino una señal de fortaleza, una fortaleza que surgía de la capacidad de adaptarse y seguir adelante sin perderse en el proceso. Con esa nueva sabiduría en sus corazones, Olaf y Elión continuaron su viaje, sabiendo que el siguiente desafío sería una nueva oportunidad para poner en práctica lo que habían aprendido del agua, la fuerza de la adaptación y el poder de fluir con la vida. Capítulo 13. La llama eterna. El viaje de Olaf y Elión, después del encuentro con el espíritu del agua, los había dejado con un sentido renovado de propósito. Cada uno de ellos había internalizado las lecciones que habían recibido de los elementos, pero aún sentían que faltaba una clave, algo que completara su comprensión. Era como si algo estuviera aguardando al final de su camino, algo que uniera todas las enseñanzas de la tierra, el aire y el agua en una sola verdad. El paisaje comenzó a cambiar a su alrededor a medida que avanzaban. El suelo, ahora seco y polvoriento, parecía temblar bajo sus pies. El aire se volvía cálido, y el cielo que antes era sereno ahora parecía brillar con una intensidad creciente. A lo lejos una columna de fuego se alzaba, iluminando la atmósfera con un resplandor anaranjado que parecía invocar algo primordial. Elión, con su mirada aguda, fue el primero en percatarse de la presencia de esta llama, que se elevaba como una antorcha eterna. «Es el fuego», dijo Elión con asombro, la emoción elevando su voz. «El último de los elementos. El que une todo, el que transforma con fuerza y pasión». Olaf, sintiendo que su corazón latía más rápido, también observó el fuego a lo lejos. Aunque temeroso, sentía que algo dentro de él lo atraía hacia ese resplandor. Era como si la llama estuviera llamándolos, como si aguardara su presencia, como si prometiera revelarles una verdad que aún no comprendían. La caminata se hizo más pesada a medida que se acercaban. El aire se volvía más caliente, pero no era un calor insoportable. Era un calor reconfortante, como si el fuego les diera la bienvenida. Cuando llegaron finalmente al pie de una montaña, encontraron una gruta en la base, una abertura oscura que parecía llevarlos al interior de la tierra misma. En su interior, una gran hoguera ardiendo en el centro iluminaba la sala con un resplandor cálido y acogedor. De entre las llamas emergió una figura, como hecha de fuego mismo, su cuerpo brillante y danzante, pero al mismo tiempo sereno. Era el espíritu del fuego, un ser cuya presencia irradiaba una intensidad indescriptible. Su forma era etérea, pero su mirada, fija y penetrante, parecía capaz de ver hasta el fondo de sus almas. «Bienvenidos, hijos del viento, la tierra y el agua», dijo el espíritu del fuego con una voz que resonaba como el crujir de las llamas. «Habéis recorrido largos caminos y enfrentado grandes pruebas.
Ahora es el momento de conocer el principio último de la transformación, la fuerza del fuego. Olaf, sintiendo la poderosa energía que emanaba del espíritu, se acercó un paso. ¿Qué nos enseña el fuego, maestro?, preguntó su voz llena de curiosidad y respeto. El espíritu del fuego sonrió, una sonrisa que parecía encender aún más la atmósfera a su alrededor. El fuego danzaba en su interior, como si fuera parte de su esencia. El fuego no es solo destrucción, como muchos piensan. Es transformación. El fuego purifica, da forma, y es en su calor donde las cosas se transforman completamente. El fuego consume, pero lo que deja a su paso no es nada menos que el principio de una nueva vida. Elión, que siempre había admirado el fuego por su capacidad de cambiar las cosas tan radicalmente, ahora entendía su verdadero significado. Pero ¿cómo puede algo que destruye ser también algo que da vida?, preguntó Elión, intrigado por la aparente contradicción. El espíritu del fuego se acercó aún más, y una chispa de llamas danzó en sus manos, iluminando su rostro con una intensidad asombrosa. Es el fuego quien permite la creación. Sin el calor, nada podría fundirse, moldearse o renacer. La destrucción que veis en el fuego no es un final, es solo una etapa de la vida. Todo lo que ha sido quemado, consumido, es transformado, y lo que de ello emerge es nuevo. A veces, para que algo crezca, debe ser quemado. A veces, solo a través del sufrimiento, la pérdida o el dolor, puede surgir la verdad. Olaf y Elión se miraron, sorprendidos por la profundidad de estas palabras. El fuego no solo representaba pasión o ira, sino también renacimiento y purificación. Comprendieron que al igual que la tierra, el agua y el aire, el fuego también tenía su ciclo. A veces, había que quemar lo viejo para dar paso a lo nuevo. El espíritu del fuego levantó sus brazos hacia el cielo, y una llama resplandeció aún más intensamente en el centro de la gruta. El fuego no es solo pasión descontrolada. Es el principio mismo de la transformación. Cada chispa de fuego, cada flama que emerge, es un recordatorio de que todo en la vida es susceptible de ser cambiado. Nada permanece estático. Lo que arde y se consume, lo que se desintegra, puede transformarse en algo nuevo, algo mejor, algo más puro. Elión, con la mente llena de estas revelaciones, entendió lo que el fuego le enseñaba. En su vida había habido momentos de conflicto, de lucha interna, de pasiones que se desbordaban, pero ahora sabía que esas luchas no eran malas. Eran transformaciones. Eran momentos de purificación, de darle forma a su alma. Lo que había perdido en su camino no era realmente perdido, simplemente había sido consumido por el fuego de la vida para hacer espacio para algo nuevo, algo más grande. Olaf, igualmente tocado por la presencia del fuego, sintió que una chispa de determinación se encendía en su interior. Ya no temía a la destrucción que la vida a veces traía, porque entendía que al igual que el fuego consume, también da vida. Lo que parecía ser un final era solo una transición, un paso hacia algo más grande. El espíritu del fuego los miró con una profunda sabiduría en los ojos, como si todo lo que tenían que aprender ya estuviera dentro de ellos. Recordad siempre, dijo su voz profunda como el rugir de una tormenta, la fuerza del fuego no radica solo en su capacidad para destruir, sino en su capacidad para dar vida. Cuando enfrentéis el dolor, la pérdida o la adversidad, pensad en el fuego. Pensad en lo que surge de las cenizas, en lo que renace de la transformación. El fuego es el principio de todo. Con estas palabras el espíritu del fuego desapareció entre las llamas, y la gruta, antes llena de su calor abrasante, se quedó en silencio. Olaf y Elión, ahora con el alma más ligera, salieron de la cueva, conscientes de que lo que habían aprendido del fuego marcaría para siempre la manera en que veían el mundo. El viaje no había sido solo un recorrido físico. Cada paso había sido un aprendizaje profundo, una lección de la naturaleza misma. Olaf y Elión sabían que la vida era una serie de transformaciones, y que, como el fuego, debían aprender a ser agentes de cambio en su propio camino. Capítulo 14. El retorno del héroe. El sol comenzaba a declinar en el horizonte, bañando el mundo con una cálida luz dorada, como si la propia naturaleza se despidiera de Olaf y Elión con una suave caricia. Después de haber pasado por tantas pruebas y aprendizajes, su viaje estaba llegando a su fin. Ambos sabían que, al menos en apariencia, solo quedaba un último paso, regresar a su hogar. Sin embargo, algo en sus corazones les decía que el regreso no sería tan sencillo como volver por el mismo camino, que algo había cambiado en ellos, algo que los marcaría para siempre.
A medida que avanzaban, el paisaje se transformaba poco a poco, y lo que parecía un terreno vasto y desconocido ahora les resultaba familiar. El viento ya no les era extraño, el murmullo de los árboles, el susurro de los ríos, todo parecía llamarlos de vuelta, como si el mundo mismo les estuviera dando la bienvenida. El tiempo ha pasado rápido, ¿verdad?, comentó Elión, mirando al cielo que se iba tiñendo de tonos rojos y morados. Olaf asintió lentamente, sintiendo una calma en su pecho. Su corazón ya no palpitaba con la incertidumbre de antes, ahora se sentía seguro, como si su alma hubiera encontrado un equilibrio dentro de sí. Había aprendido a conocer los elementos, a hablar con ellos en sus más profundos secretos, y cada uno había dejado una huella en su ser. Sin embargo, no podía evitar preguntarse, ¿qué más había detrás de todo esto? ¿Qué les esperaba al final de su viaje? Ambos llegaron al borde de un acantilado desde donde podían ver la aldea en la que habían crecido. La silueta de las casas era ahora familiar, pero Olaf no sentía la misma ansiedad o el mismo deseo ferviente de volver a la vida que habían dejado atrás. Algo dentro de él había cambiado, como si esa aldea ya no fuera su verdadero hogar. Su hogar estaba ahora en la vastedad del mundo, en la sabiduría que había ganado, en los elementos que había conocido. Había llegado a comprender que no eran solo seres de carne y hueso, sino que pertenecía a algo más grande, a la esencia misma de la naturaleza. Olaf miró a Elión, quien parecía igualmente pensativo. ¿Crees que todo lo que hemos aprendido tiene sentido?, preguntó Olaf, la pregunta brotando de su corazón. Elión lo miró, y en sus ojos brillaba una sabiduría que antes no tenía. Él también había sido transformado en su alma, y ahora sentía lo mismo que su compañero. El regreso no significaba simplemente volver al lugar físico, sino regresar a sí mismos, al lugar interno que había permanecido callado hasta ahora. Lo que hemos aprendido no es solo sabiduría, Olaf. Es una parte de nosotros. Ya no somos los mismos que partieron de aquí. Lo que encontramos en cada uno de los elementos nos ha dado una nueva perspectiva, no solo sobre el mundo, sino sobre nosotros mismos. Ambos se quedaron en silencio observando el atardecer mientras el sol se sumergía lentamente en el horizonte, cerrando el día con una última explosión de color. En ese momento Olaf entendió que lo que buscaba no estaba en una simple llegada, ni en una meta tangible. Lo que realmente había hallado era su conexión con la vida misma, con el flujo de la naturaleza que los rodeaba. Había encontrado un lugar dentro de sí donde la paz y la sabiduría coexistían. Elión, al igual que Olaf, comenzó a caminar hacia la aldea. Pero algo en su interior le decía que la aldea nunca sería la misma para él, al igual que él nunca sería la misma persona que había salido de ella. La transformación había ocurrido en lo más profundo de su ser, y aunque el mundo material seguía siendo el mismo, él ya lo veía con ojos nuevos. La aldea estaba tranquila, como siempre lo había sido, pero ahora parecía un lugar que pertenecía a otra vida. Las mismas calles por las que habían jugado de niños, las mismas casas donde habían compartido risas y preocupaciones, ahora se veían diferentes, como si les faltara algo. Ellos no eran los mismos jóvenes que se habían ido, y por ende, el hogar tampoco lo era. Cuando llegaron a la plaza central, donde solían reunirse, fueron recibidos por las caras conocidas de los aldeanos. Pero en sus ojos olieron el cambio, el aire que había cambiado con su regreso. Sabían que no podrían simplemente reintegrarse de la misma manera en que se habían ido. La vida ya no era tan simple para ellos. Olaf. Elión. Gritó una voz familiar. Era la madre de Olaf, que salió corriendo a su encuentro con los brazos abiertos. Sus ojos brillaban de alegría, pero también de curiosidad. Olaf sonrió suavemente abrazando a su madre. Sin embargo, en su corazón sentía que las palabras que quería decirle no serían suficientes. No había forma de explicar todo lo que había experimentado en palabras. Hemos regresado, dijo Elión, su voz firme y serena. Pero no somos los mismos que se fueron. Lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, no se puede compartir fácilmente. Solo podemos vivirlo. Su madre lo miró percibiendo la profundidad en sus ojos. Sabía que algo había cambiado en su hijo, pero no sabía exactamente qué. El mundo no es solo lo que ven nuestros ojos, respondió ella con una suavidad que sorprendió a Olaf. Había algo en su voz que transmitía una sabiduría que él no había notado antes. Tal vez, pensó Olaf, su madre también había entendido algo profundo en su vida.
A lo lejos el sol comenzaba a esconderse por completo, dejando el cielo cubierto con un manto estrellado. La luz de la luna iluminaba la aldea con una suavidad mística, como si el mismo universo estuviera reconociendo el regreso de los dos viajeros. Olaf y Elión caminaron hacia la plaza, donde se reunieron con los demás aldeanos. Aunque el regreso no era el cierre que habían esperado, sabían que este nuevo capítulo, lleno de sabiduría y crecimiento, sería el que definiría el futuro. Ya no dependían de las circunstancias externas, porque dentro de ellos, la verdadera transformación había ocurrido. De alguna manera, habían encontrado el equilibrio entre el mundo físico y el espiritual, entre el hombre y la naturaleza. Y en ese equilibrio al final, los dos héroes entendieron que el regreso no era un fin, sino un nuevo comienzo, una invitación a vivir el aprendizaje en cada paso, en cada acción, en cada aliento. El viaje no terminaba allí, porque el viaje verdadero siempre era interno. Capítulo 15. El último desafío. El viento soplaba suavemente entre las ramas de los árboles, trayendo consigo un aroma fresco y purificador. Olaf y Elión se encontraban, al fin, en el umbral de la última etapa de su viaje. Habían regresado a la aldea, sí, pero algo seguía inquietando sus corazones. Un misterioso sentimiento persistía en el aire, como si el mundo les estuviera recordando que aún había algo por descubrir. Quizás no todo había terminado, y lo que había comenzado como una travesía externa, ahora debía completarse en lo más profundo de sus almas. Aquella noche, mientras la luna se alzaba sobre el horizonte iluminando la aldea con su resplandor plateado, ambos héroes se reunieron en el claro del bosque, el lugar donde todo había comenzado. El viento traía consigo un susurro inconfundible, un eco que parecía provenir de más allá de la realidad misma. «Hay algo más, ¿verdad?», dijo Olaf, su voz apenas audible en la quietud de la noche. Él sentía que la respuesta estaba al alcance de su mano, pero algo, alguna fuerza invisible, parecía mantenerlo a distancia. Elión asintió sin palabras, como si su corazón ya hubiera conocido la respuesta, pero aún le costara darla a voz alta. Habían enfrentado monstruos, fenómenos naturales, desafíos internos, pero lo que estaba por venir sería distinto. De alguna manera sabían que todo lo aprendido, todo lo que había sido experimentado, debía culminar en una última lección que solo podía surgir cuando ellos se despojaban por completo de todo lo que pensaban saber. En ese instante un extraño resplandor surgió en el cielo, una luz intensa que cegó por completo la oscuridad. Era como si el universo entero hubiera decidido abrirse ante ellos, revelando un portal invisible que solo aquellos que realmente habían aprendido podían atravesar. La luz emanaba de un lugar lejano, un punto en el horizonte, y algo dentro de los dos les dijo que debían dirigirse hacia allí. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó Elión, su voz ahora cargada de una sabiduría que Olaf reconoció como suya también. Olaf cerró los ojos por un momento, escuchando en su interior. Sabía que las palabras ya no eran necesarias. El destino los había traído hasta aquí, pero solo su voluntad, su pureza de corazón, podría determinar si realmente estaban listos para la última etapa de su viaje. Ambos comenzaron a caminar en silencio hacia el resplandor, atravesando el espeso bosque que una vez había sido su hogar. En sus corazones había una mezcla de incertidumbre y determinación. Este no era un desafío físico, ni siquiera uno mental, era un desafío del alma. Y sin embargo todo lo que habían vivido les había dado las herramientas para enfrentar lo que fuera que les esperara. A medida que avanzaban, el suelo debajo de sus pies comenzó a vibrar suavemente. Las raíces de los árboles parecían moverse, como si respondieran a una llamada ancestral. El aire se tornó más denso, como si las fuerzas de la naturaleza se concentraran en un solo punto. Y al fin, llegaron a un claro en el que la luz era casi cegadora, tanto que Olaf y Elión tuvieron que taparse los ojos por un instante. En el centro del claro apareció una figura envuelta en una túnica dorada, cuya presencia irradiaba una calma indescriptible. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido a su alrededor. La figura no decía palabra alguna, pero su mirada penetrante hablaba directamente a sus corazones. En esa mirada Olaf y Elión comprendieron que este ser no era de este mundo, sino una manifestación de las fuerzas cósmicas que regían la existencia misma. «Bienvenidos, hijos de la tierra y del viento, del fuego y del agua», dijo la figura, su voz profunda y resonante como el eco de las montañas. «Han recorrido un largo camino, pero aún les queda un último desafío. No es uno de lucha o de sabiduría, sino uno de aceptación.
Acepten el poder de la creación, acepten la esencia que habita en todo lo que existe. Olaf y Elión se miraron por un momento sintiendo que, en verdad, ya nada podría sorprenderlos. Habían viajado por tierras desconocidas, habían aprendido los secretos de la naturaleza, pero lo que este ser les pedía era más grande que todo eso, era un desafío espiritual. Ellos debían aceptar la esencia del mundo, reconocerla dentro de sí mismos y comprender su conexión con todo lo que existía. La figura extendió su mano hacia ellos, y la luz que emanaba de ella se intensificó. Era tan brillante que parecía consumir todo a su alrededor, pero no de manera destructiva. Era una luz que ofrecía claridad, comprensión y paz. Olaf sintió como su cuerpo se llenaba de una energía suave, pero a la vez inquebrantable. Era la energía de la vida misma, el poder primordial que había estado presente en cada paso de su viaje, y ahora se manifestaba ante él. Elión cerró los ojos y respiró profundamente. Sintió una conexión profunda con el suelo bajo sus pies, con el cielo sobre su cabeza, con el viento que acariciaba su rostro. Todo, absolutamente todo, formaba una unidad perfecta. Los elementos, los seres, el tiempo, todo fluía en un solo movimiento, una danza eterna. Lo aceptamos, dijo Elión con voz firme, mientras Olaf asintió en silencio. Sabían que no había más que hacer, que ya no había nada que temer. El desafío no consistía en ser fuertes o sabios, el desafío consistía en reconocer su lugar en el universo y aceptar la unidad de todo. La figura asintió con una sonrisa llena de serenidad. Con un gesto sutil, la luz que la rodeaba comenzó a desvanecerse, pero no sin antes dejar una marca imborrable en los corazones de Olaf y Elión. Ellos ya no eran los mismos que habían partido. Ahora eran parte de la creación misma, y su sabiduría había trascendido las palabras y los conceptos. Cuando la figura desapareció por completo, el mundo a su alrededor volvió a la normalidad. El bosque, la luna, el cielo estrellado, todo seguía allí, pero ellos ya no lo veían con los mismos ojos. Ahora sabían que su viaje no era solo un paso físico por el mundo, era un viaje hacia el interior de sí mismos, hacia la comprensión de lo divino, de lo eterno, de lo infinito. El último desafío no había sido una prueba de fuerza ni de sabiduría, sino una aceptación de la unidad del universo. Y así, con una paz absoluta en sus corazones, Olaf y Elión regresaron al mundo, sabiendo que ahora eran parte de algo mucho más grande que ellos mismos. No había más preguntas, solo una profunda y eterna comprensión. El viaje había llegado a su fin. O tal vez, solo acababa de comenzar. Y así, después de haber recorrido juntos este largo viaje, Olaf y Elión encontraron lo que siempre habían buscado, la verdad y la unidad con el universo. Pero su historia no termina aquí. Si te ha gustado esta aventura y deseas seguir explorando nuevas historias, te invitamos a apoyar este canal para que podamos seguir compartiendo más relatos que nos lleven a mundos tan asombrosos como el que acabamos de vivir. No olvides suscribirte, dar like y compartir para que más personas puedan unirse a esta travesía literaria. Gracias por tu apoyo.